Esta mañana vamos a continuar con nuestra serie o nuestra predicación del bautismo cristiano, y vamos a terminar lo que habíamos empezado la semana pasada. Voy a empezar entregando este tiempo al Señor. Gracias, Señor, por esta mañana y gracias por tu palabra. Te pido que tú nos ayudes a entender el significado de lo que estamos viendo. Te pido que tú nos ayudes a entender que este rito, es muy importante para nosotros, que significa morir en nosotros mismos y vivir contigo. Significa formar parte también de tu cuerpo. Te pido que me des claridad en la exposición y los que están escuchando en la comprensión. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Así que esta mañana vamos a estar viendo la segunda parte del sermón en bautismo. Seguimos en el primer punto del bosquejo y vamos a terminar eso. Y luego vamos a ver el segundo punto del bosquejo, que es mucho más corto. Y el tema, el bautismo cristiano. El texto de base que hemos desarrollado la semana pasada era el Mateo capítulo 28, versículo 18 a 20. Mateo capítulo 18, versículos 18 a 20. Y esos versículos dicen: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y en ese texto vimos que Jesús había recibido la autoridad de su Padre para mandar a ser discípulos en su nombre. Y esos discípulos iban a ser bautizados en él. El hacer discípulos no es solo para los judíos que se convertían. Es también para todos los creyentes en todo el mundo. Y ese bautismo está directamente vinculado con ser un discípulo de Cristo. Un discípulo es alguien que sigue, está bajo la autoridad de su maestro. Así que significa someterse a la autoridad de Cristo. Y también el bautismo es vinculado con guardar lo que Cristo ha enseñado. Lo que vimos la semana pasada es que el bautismo no era algo nuevo para Juan el Bautista. Era algo que tenía sus antecedentes en el Antiguo Testamento, de la purificación con agua. También tenía antecedentes de otros judíos que hacían eso antes de la llegada de Juan el Bautista. Así que en ese tiempo de Juan el Bautista, ellos entendían el significado, que significaba seguir un maestro en particular, someterse a sus enseñanzas. La semana pasada comenzamos viendo lo que significa en morir a sí mismo para ser unido a Cristo. El bautismo significa es la ordenanza de Cristo en el nuevo pacto, que significa que la persona se ha arrepentido de su rebelión contra Dios y que ha creído en Cristo, sometiéndose a su señorío. También significa que Cristo le ha perdonado sus pecados y le ha dado el Espíritu Santo, uniéndolo a su cuerpo. Leemos la Confesión Bautista, unas partes de eso, de 1689. Voy a leer el primer subpunto de eso. El bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento
instituida por Jesucristo, con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y su resurrección, de estar injertado en Él, y también de la remisión de pecados y su entrega a Dios por medio de Jesucristo, para andar en novedad de vida. Y lo que pasamos mucho tiempo viendo es que en el Nuevo Testamento no hay un lapso de tiempo entre la conversión de una persona y su bautismo. Hay varias razones por eso, pero una razón fundamental es que todas esas personas entendían que el acto externo de ser bautizado en agua en el nombre de Cristo acompañaba la realidad interna de un arrepentimiento genuino y una fe verdadera en Cristo. Otra vez, en el Nuevo Testamento lo que se ve es que ellos entendían que el acto externo, que no es la parte que en sí misma salva, pero ese acto externo acompaña lo interno, es decir, el arrepentimiento y fe. Y así que cuando uno se había convertido, que había recibido el perdón de pecados y el Espíritu Santo, esa persona entendía la necesidad de ser bautizado en agua, y también los mismos apóstoles proclamaban eso. Lo que seguimos viendo es que aún en el Nuevo Testamento había un caso de una persona que era bautizado, que no era creyente verdadero, era el Simón el mago. Pero eso no le impidió de ser bautizado en el sentido de que él aceptó la palabra de los apóstoles, pero solo después de ser bautizado se notó que no era creyente verdadero. Y así que lo que estoy diciendo, que el mensaje de los apóstoles eran: arrepiéntense, creen en Jesucristo y ser bautizado. Y aún para las personas que no habían creído verdaderamente, podían haber recibido el bautismo, aunque obviamente lo mejor o el esfuerzo es dar un mensaje fiel como los apóstoles para que eso no acontezca. Terminamos más que todo viendo, la semana pasada, viendo varias verdades de Romanos 6, 1 a 11. Romanos 6, 1 a 11, que habla de que nosotros hemos muerto al pecado, y eso es manifestado en el bautismo. Hemos sido bautizados con Cristo, significando morir con Él. Y el salir del agua representa ser resucitados con Cristo para andar en novedad de vida. El viejo hombre ha sido crucificado con Cristo y ya somos nuevas criaturas en Cristo. Y eso significa que debemos andar en novedad de vida. Y eso es el significado, otra vez, es lo externo de lo que ha pasado internamente. Así que terminamos con esa parte, y lo que deseo continuar en este momento es pensar en quiénes deben ser bautizados. ¿Quiénes deben ser bautizados? Si recordamos, otra vez ya he mencionado Simón el mago, y él hizo una profesión de fe, pero solo después de ser bautizado fue obvio que no era un creyente verdadero. Y luego tenemos todos esos ejemplos del Hechos, lo que hemos leído la semana pasada, y hay algo muy interesante que vemos en todo eso. Voy a leer Hechos capítulo 3, versículo 28 y 29. Hechos capítulo 3, 28 y 29. Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Así que aquí Pedro está predicando y dice, arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros. Entonces, el arrepentimiento tenía que ser acompañado con el bautismo. Solo los que se arrepentían genuinamente eran bautizados. Los que se profesaban arrepentirse eran bautizados. Y eso es lo que hemos visto en Simón. Él profesó ser creyente verdadero, pero no era. Pero los creyentes, los apóstoles, aceptaron su profesión de fe. Y el bautismo cristiano, y eso es la parte que quiero que entendamos en este momento, el bautismo cristiano es solo para los que profesen conocer a Cristo. No es para las personas que solo ven algo interesante del bautismo, que tal vez quieren pasar por las aguas. Es solo para los que profesen ser cristianos. El bautismo mismo nos salva y a veces puede haber un mensaje confuso respecto a eso. Pero el bautismo es para los que ya han recibido la salvación de Cristo. Nuestro esfuerzo es de solo bautizar a los creyentes verdaderos, pero solo Dios conoce el corazón. Nosotros podemos equivocarnos en eso, como aún los mismos apóstoles, en ese sentido, por decir, equivocó en bautizar a Simón. Pero eso está en las manos de Dios, esa parte. Lo que nos corresponde es predicar fielmente y llamar al arrepentimiento y el bautismo. Y con eso quiero hacer la pregunta de que realmente nos corresponde. Nosotros sí sabemos, por ejemplo, o podemos hacer la pregunta, ¿los bebés deben ser bautizados? La Iglesia Católica bautiza a los bebés. Hay iglesias reformadas que también bautizan a los bebés. Pero ¿qué es lo que hemos estado viendo tanto la semana pasada como de hoy en día en el resumen? Los bebés realmente pueden arrepentirse, pueden hacer una profesión, una confesión de fe en Jesucristo. Y la respuesta es no, no pueden hacer eso. Solo los que en el pasaje, si volvemos al pasaje que acabo de leer, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Y si seguimos ese pasaje, Hechos 2, 41, Hechos 2, 41, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Los que habían recibido su palabra. Y recibir la palabra quiere decir aceptarlo, entenderlo y actuar conforme, es decir, arrepentirse y creer. Y la pregunta en eso es, ¿los hijos o los niños, los bebés, pueden aceptar el mensaje del Evangelio de esa forma? Y la respuesta es no. Necesitan una comprensión intelectual del mensaje. Así que la Biblia, en todos los pasajes que hemos visto, y podríamos pasar a pasaje por pasaje, si alguien quiere, puedo hacer eso, explicando si hay confusión respecto a eso, pero la palabra de Dios es clara de que los que se arrepienten y creen son los que deben recibir el bautismo en agua. Voy a recalcar este punto leyendo el subpunto 2 de la Confesión Bautista, que dice: los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos adecuados para recibir esta ordenanza. Los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo son los únicos adecuados para recibir esta ordenanza.
Y con eso quiero recalcar que con una clara exposición del Evangelio y conforme a eso, una profesión de fe, puede recibir el bautismo cristiano una persona. En el caso que hemos mencionado de Simón el Mago, había una clara exposición del Evangelio. Simón mismo expresó ser creyente, confesó a ser creyente, aunque después, solo después, era obvio que no era creyente. Así que los apóstoles continuaban y daban el rito externo, la ordenanza del bautismo, para él también, porque conforme a eso, ellos creían que era creyente. Pero para nosotros, si hablamos en resumidos cuentos de los bebés, de los que no pueden aceptar la palabra, de los que no pueden profesar el arrepentimiento y la fe, en ese caso yo creo que es claro que no debemos dar el bautismo en agua. Así que vamos a continuar viendo la próxima parte. Cuando hablamos del bautismo en agua, ¿cómo debemos hacer? ¿Cómo debemos hacer? Hemos leído tanto de Mateo, capítulo 28, que lo que debemos hacer es bautizar y se da por sentado que es en agua. En agua debemos bautizar y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a mencionar varias cosas aquí en este punto. El subpunto 3 de la confesión bautista dice: el elemento exterior que se debe usar es el agua en la cual ha de ser bautizada la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que quiero manifestar en este momento es que este agua y también bautizar en agua en el nombre del Señor Jesucristo significa una aceptación y un bautismo en el nombre del Dios verdadero, en el nombre del Dios verdadero. Siempre hay la pregunta de que si uno ha sido bautizado en otra iglesia y ya viene a la nuestra, por ejemplo, ¿debe ser bautizado nuevamente? Bueno, eso tiene que ver con la realidad de lo que ha pasado y también de la iglesia en la cual ha sido bautizada. Por ejemplo, el bautismo cristiano es el bautismo en el nombre del Dios verdadero y conforme al Evangelio verdadero. Y podemos hablar de eso hablando usando algunos ejemplos. Cuando hablamos del bautismo de los católicos, por ejemplo, ¿qué es el problema con los bautismos de los católicos? Ellos bautizan a bebés. Bueno, por un lado, lo que acabamos de decir de que los bebés no pueden aceptar la palabra de Dios en el sentido intelectual. No pueden hacer una profesión de fe. Así que por ese lado, no deberían haber sido bautizados. Y por igual, cuando hablamos del bautismo de personas de iglesias verdaderas, pero iglesias reformadas que también practican el bautismo de bebé, si vienen a nuestra iglesia, creo que nosotros como iglesia debemos enseñar sobre este asunto y lo que la Biblia dice al respecto. Porque el ejemplo y todo lo que la Biblia dice es el bautismo en agua de los que ya son mayores o que pueden intelectualmente entender y aceptar lo que Dios dice en el Evangelio, que se pueden arrepentirse y creer. Así que en ese sentido, sí debemos pedir
que esas personas sean bautizados en agua profesando fe en Cristo. Pero si hablamos, volviendo al ejemplo de la Iglesia Católica, hay otro problema que ellos tienen. La Iglesia Católica no enseña el Evangelio verdadero. La Iglesia Católica no enseña el Evangelio verdadero. Así que ellos han sido bautizados conforme a una enseñanza falsa respecto a Cristo, su obra y lo que nos corresponde como personas. Así que en ese sentido, en todo sentido, es necesario que una persona católica que se convierte realmente a Cristo y que forma parte de la iglesia verdadera de Cristo, sí debe ser bautizado en agua como creyente. Luego, si hablamos de persona, voy a usar otro ejemplo. ¿Qué tal si una persona es de una iglesia de los testigos de Jehová? Ellos no creen que Jesucristo es Dios mismo. En ese caso, ellos están confiando en un Dios falso. De nuevo, creo que es necesario que esa persona sea bautizado. Y no voy a usar la palabra bautizado de nuevo, porque eso podría dar la falsa impresión de que ya ha sido bautizada como cristiano. Pero la verdad es que necesita ser bautizado como cristiano verdadero, porque ya conoce al Dios verdadero en ese sentido. Finalmente, voy a hablar de personas, en este caso, que vienen de otras iglesias, y voy a decir otras iglesias evangélicas. Y otras iglesias que a veces no hay una buena exposición de la palabra. El evangelio no es tan claro como debe ser. La pregunta siempre surge, ¿debo ser bautizado de nuevo en este caso? Y lo que voy a decir es lo que yo creo. Podemos hablar de eso de una forma con cada persona. Porque solo hay un bautismo, y ese bautismo no es en el nombre de una iglesia en particular, es decir, en una iglesia local. El bautismo que recibimos es el bautismo en el nombre de Cristo. Es el bautismo en el nombre del Dios verdadero, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y es conforme al Evangelio verdadero. Así que a veces hay iglesias que solo tergiversan o el Evangelio, tal vez mejor dicho, no es tan claro como debe ser, pero que la persona realmente es creyente. Y en ese caso no debe ser bautizado otra vez, porque el bautismo que ha experimentado es genuino, es correcto. Si hay una persona que no ha entendido el Evangelio verdadero, que viene de unas iglesias cristianas y que fue bautizado y no era creyente verdadero, bueno, es otro caso. Y puede estar pensando y evaluando, y también podemos hablar de eso. Pero volviendo a lo más básico, lo más importante en esto, cuando hablamos del bautismo cristiano, estamos hablando de un bautismo en agua de personas que pueden entender el Evangelio, que pueden someterse a Cristo en el arrepentimiento y que pueden recibir esta ordenanza de Cristo en el bautismo. Estamos hablando de personas que están siendo bautizados en el nombre del Dios verdadero. Y así que conforme a esa base podemos ir evaluando caso por caso. Si es de los bebés, bíblicamente no es un bautismo válido. Si es de una iglesia falsa, con un Dios falso, con un evangelio falso, tampoco es un bautismo aceptable.
Así que conforme a esas bases podemos ir viendo diferentes casos del bautismo, porque el significado es morir a sí mismo y resucitarse con Cristo a una novedad de vida, de ser un creyente verdadero en Cristo. Deseo resumir este primer punto del bautismo, tanto lo que hemos hablado la semana pasada, como lo que acabamos de hablar de quiénes deben ser bautizados, en lo siguiente. Son algunos 12 puntos breves, pero quiero resumir de esa forma. Y luego vamos a pasar al segundo punto del bosquejo, de que es el testimonio que forma parte del cuerpo de Cristo. Así que resumo este primer punto del bautismo en lo siguiente. El bautismo en agua es la ordenanza de Cristo que señala externamente lo que ha pasado con la persona internamente. Es la aceptación del mensaje del Evangelio y la sumisión a Cristo como Señor. Otra vez, el bautismo en agua es la ordenanza de Cristo que señala externamente lo que ha pasado con la persona internamente. Que la persona ha aceptado el mensaje del Evangelio y se ha sometido a Cristo en eso. El bautismo significa morir a sí mismo para ser unido con Cristo en su muerte, su sepultura y su resurrección. La muerte señalada en el bautismo es al pecado y a su dominio. Entonces, con el bautismo está señalando la muerte al pecado y su dominio en mi vida. La sepultura señalada en el bautismo es que el pecado jamás volverá a tener dominio. Entonces, cuando uno es sepultado, quiere decir que jamás volverá a vivir. Y eso significa en este caso del bautismo que el pecado jamás volverá a tener dominio de mi vida. Uno ha muerto definitivamente al dominio del pecado. El bautismo significa la resurrección señalada en el bautismo es una resurrección a una novedad de vida, una nueva vida espiritual en comunión con Dios. El bautismo, continuando, significa que la persona se ha arrepentido de su maldad contra Dios para identificarse con Cristo y someterse a Él. Ya va a ver que estamos repitiendo a veces, pero dando otro enfoque en este resumen. Significa que la persona se ha arrepentido de su maldad para identificarse con Cristo y someterse a Él. El bautismo señala externamente que la persona ha recibido el perdón de sus pecados. El bautismo señala externamente que la persona ha recibido el perdón de sus pecados. Y luego, el bautismo señala que la persona ha recibido el don del Espíritu Santo. Significa que la persona ha recibido el don del Espíritu Santo. ¿Quiénes son los aptos para recibir el bautismo? Son los que tienen la facultad de arrepentirse y creer el Evangelio. Ni los bebés, ni los que solo asisten a una iglesia cristiana, solo por asistir como si fuera un club, ellos no son aptos para el bautismo. Los únicos que deben ser bautizados son los que tienen la facultad de arrepentirse y creer, y los que de hecho lo han hecho. Continuando, el bautismo cristiano se hace en el nombre del Dios verdadero, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
El bautismo cristiano se debe practicar por inmersión de todo el cuerpo porque significa la purificación de toda la persona. Y no hemos enfocado en esta parte, pero como Cristo dijo a Pedro una vez, no necesito lavar todo el cuerpo, ha sido lavado solo tus pies. Y así el bautismo cristiano significa la inmersión de todo el cuerpo, significa la purificación de toda la persona. Y eso es el significado de morir a sí mismo. Y finalmente, en este resumen, en el Nuevo Testamento no se conoce de un creyente que no reciba el bautismo en agua. Todo creyente se bautiza en agua para manifestar que confía en Cristo y se somete a Él como su Señor. Así que eso es el resumen y les voy a pasar esos puntos también que pueden leer y meditar con los pasajes que hemos estado viendo. Con eso vamos a pasar al segundo punto principal de esta mañana. El segundo punto del bosquejo esta mañana. ¿Qué es el segundo punto del bosquejo? Que el bautismo es el testimonio que forma parte del cuerpo de Cristo. El bautismo es el testimonio que forma parte del cuerpo de Cristo. Creo que ya a estas alturas debemos estar entendiendo eso, pero la unión con Cristo, cuando uno es unido a Cristo, significa haber sido unido también a su cuerpo para vivir bajo su señorío, el señorío de Cristo, en comunión con los santos. Tristemente, hoy en día hay muchos en la iglesia que aíslan, separan las verdades del bautismo uno del otro. Se enfoca tanto en el significado personal que se deja a un lado el significado colectivo para el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es ese significado colectivo para el cuerpo de Cristo? Que nuestra unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección también significa ser unido al cuerpo de Cristo para formar una parte integral de eso. Así, entendiendo el significado que es el bautismo en la ordenanza externa y debemos también entender que el bautismo señala externamente que hemos sido unidos al cuerpo visible de Cristo para participar activamente en ello. En el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo de los apóstoles, el bautismo señalaba exactamente eso. Y que cuando uno fue bautizado, automáticamente se añadía a la iglesia y participaba en la iglesia local. En nuestro contexto, muchos quieren llamarse cristianos sin tener el amor bíblico por el cuerpo de Cristo. Dicen que aman a Cristo, pero no desean identificarse con el cuerpo de Cristo. Tales acciones son tan ajenos al Nuevo Testamento que ni se conceptualiza tal cosa. Ni se imaginaba un creyente en Jesucristo que pensaba llevar adelante su relación con Cristo de una forma solitaria. Era inimaginable esa parte. En los tiempos de Jesús y los apóstoles, una confesión verbal de fe en Cristo fue acompañada con la ordenanza del bautismo. En estos actos, una persona se identificaba tanto internamente como exteriormente con Cristo, externamente con Cristo. Y se unía a su iglesia. Tal identificación podría, en ese caso, significar mucha persecución y por eso estuvimos hablando de eso. Hoy en día se ha minimizado y se ha, por ejemplo, dado un tiempo, un lapso para ver si uno es creyente, porque en muchos casos no hay consecuencias inmediatas de profesar ser creyente.
Pero en el tiempo de Jesús y los apóstoles, tanto los que se convertían de los judíos como de los gentiles podían ser perseguidos por esa fe. Así que ellos no daban ese testimonio de fe ligeramente. Y en eso, cuando daban testimonio de fe, ellos se añadían a la iglesia. Pasando a Hechos capítulo 2, versículo 41, 42, dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿Cómo hacían eso? Hacían eso de una forma íntima, en conjunto con los hermanos de la iglesia. Y si uno va pasando, leyendo los próximos capítulos de Hechos, si uno pasa a Hechos 3, también se ve lo mismo. Y, Hechos 3, Hechos 4, habla de los que se añadían a la iglesia. Y en eso es importante entender que cuando una persona creía en el Señor, fue bautizado y comenzaban a participar en la iglesia local. En Hechos 2, 41 y 42, cuando dice, se añadieron, en versículo 41, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. La pregunta es, ¿se añadieron a qué? Se añadieron a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces, ellos empezaron su vida cristiana en unión con la iglesia local ahí, bajo la enseñanza de los apóstoles, en la palabra, y ellos oraban juntos y tenían comunión con otros hermanos de la iglesia, participando en la cena del Señor. 1 de Corintios 12 y 13 lo dice explícitamente, hablando del bautismo y también de formar parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. 1 de Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Y versículo 13 es clave. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, y a judíos o griegos, y a esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Otra vez, versículo 13, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, y a judíos o griegos, y a esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Y la parte ahí, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. En este pasaje, por ejemplo, hay un debate si el bautismo se refiere al bautismo espiritual o al bautismo en agua. Yo creo, si queremos decirlo puntualmente, está hablando específicamente del bautismo espiritual. Espiritual en que ser unido con Cristo. Pero creo firmemente que el bautismo en agua no es ausente. Recalco lo que repetía varias veces la semana pasada. Nosotros hoy en día separamos lo que en el Nuevo Testamento estaba unido, es decir, la realidad interna del acto externo. Entonces, cuando está hablando de ser bautizado en Cristo, sí, aunque está apuntando a lo interno, lo que había pasado en arrepentirse, en creer en Cristo,
no es ausente de que ellos mismos habían sido bautizados físicamente en agua, como señalando la realidad interna. Así que cuando dice, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, el bautismo, cuando somos renovados interiormente, cuando pasamos a ser creyentes, ya formamos un solo cuerpo. Ya participamos en el cuerpo de Cristo. Y eso es recalcado aquí. Ya judíos o griegos, dice en versículo 13. Esclavos o libres. ¿Por qué? Y todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Así que está enseñando que nuestra participación es en el cuerpo de Cristo. Y todo ese pasaje en 1 de Corintios está hablando de la unidad del cuerpo y cómo debe funcionar en unidad todo el cuerpo de Cristo. Y la base de funcionar como cuerpo de Cristo es que todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Así que para pensar otra vez que un creyente verdadero puede ser bautizado y ser un creyente, por decir, solitario, eso es muy ajeno al Nuevo Testamento. Pasando a Efesios 4. Efesios 4, que un pasaje que hemos visto en nuestra serie de Efesios. Efesios 4, versículos 4 a 6, dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Aquí, otra vez, se toma por sentado que todos los creyentes en Éfeso participaron en un solo cuerpo. Ahí. Que habían recibido un solo bautismo. Y otra vez, el bautismo físico en agua se encuentra en el contexto de unirse a la iglesia local. Pregunto, ¿qué es lo que la Biblia dice de una persona que deja de participar en la iglesia local? Cuando una persona no participa en la iglesia local, ¿qué es lo que la palabra dice de esa persona? 1 de Juan 2:19. 1 de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. El dejar de participar en la iglesia local significaba en ese tiempo que no era parte de la iglesia real de Cristo, no era parte, un cristiano verdadero. Y creo que debemos seguir enseñando eso hoy en día, que una señal de que una persona no es creyente verdadero es que deja de participar en la iglesia local. Pero, ¿qué es algo que podemos dejar desapercibido? Eso significa que se da por sentado que una persona que profesa ser creyente participa en primer lugar en la iglesia local. Cuando uno sale de la iglesia es porque realmente no pertenecía. Y este pasaje nos enseña implícitamente de que todos los que profesan ser creyentes, que en el contexto del Nuevo Testamento que hemos visto, que ya también son bautizados, participan en la iglesia local. Y en ese contexto, yo creo que los de 1 de Juan 2:19, los que salieron, también eran como Simón, el mago, que también habían recibido la ordenanza del bautismo, pero después, solo tiempo después, manifestaron por su salida de la iglesia que no eran creyentes genuinos.
Con esto lo que quiero decir es, si hay una persona que dice que es creyente, que también ha recibido el bautismo en agua, pero menosprecia la iglesia local, es una señal que muy posiblemente no es creyente verdadero. Entiendo que en nuestro contexto no se ha enseñado eso, y por eso estamos enseñando sobre esto. Las ordenanzas de Jesucristo, hoy en día del bautismo, y luego vamos a hablar de la Cena del Señor en otros mensajes, pero no se entienden bien, porque se entienden mucho más en el sentido personal, individual. En el Nuevo Testamento, las ordenanzas de Jesucristo están en el contexto del cuerpo de Cristo. Tanto el bautismo como la señal o la Cena del Señor. Para terminar este punto, el segundo punto aquí, quiero enfatizar nuevamente que el bautismo no es lo que le hace a uno creyente. Tampoco es lo que le une automáticamente a la iglesia. No es el acto externo, pero sí el acto externo debe acompañar el arrepentimiento y fe, y eso también está conjunto con participar en la iglesia local. Es que todos los creyentes estamos anunciando al mundo que nosotros nos sometimos al señorío de Cristo, de que nosotros participamos en esta iglesia local y que estamos marcando que juntos somos el cuerpo de Cristo bajo su señorío. Otra vez quiero leer el pasaje que hemos leído. Hechos 2, 41, 42. A partir de Hechos 2, versículo 38, Hechos 2 y 38. Y Pedro les dijo, Hechos 2, 38 en adelante, arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. En ese contexto de lo que es todos esos versículos, es muy notorio que el bautismo, el rito externo, era la iniciación a la comunión de los santos. Era algo que manifestaba lo que sí había pasado personalmente, internamente con cada persona, pero también era el rito externo de iniciación a la comunión de los santos. A partir de ese momento, todos ya participaban juntos y sometiendo a Yahweh Dios y a su Mesías Jesucristo. Para ir concluyendo, deseo recalcar lo que hemos visto muy brevemente en la verdad principal. ¿Qué es la verdad principal? El bautismo cristiano es la ordenanza externa del nuevo pacto que acompaña el arrepentimiento y fe. Significa morir a sí mismo y ser resucitado espiritualmente, que es unido a Cristo para formar parte del pueblo de Dios. Si hay alguien que me está escuchando esta mañana, a través que no es creyente verdadero, que no se ha arrepentido, no ha creído en Cristo,
lo necesario, no es apto, como hemos dicho, para el bautismo cristiano. Lo primero es arrepentirse y creer. Las promesas de Dios en eso es recibir el perdón de pecados y el Espíritu Santo. Y eso es lo primero que debo amonestar, que deben arrepentirse y creer el Evangelio de Cristo. Cuando haces eso, espero que ya ha sido muy claro que el bautismo en agua es morir a sí mismo. Es pasar a ser sumergido en agua. Significa morir al pecado, morir al dominio del pecado, a sí mismo, y resucitarse a la novedad de vida en Cristo, una vida espiritual en Cristo. Y cada persona que se arrepiente y cree debe ser bautizado en agua. Luego se une a la iglesia local de Cristo, al cuerpo local de Cristo. Para todos nosotros los creyentes también debemos entender la importancia del bautismo, tanto en ese aspecto individual como en su aspecto del cuerpo de Cristo. Que Dios realmente nos ayude a entender que esta ordenanza de Cristo es el nuevo pacto y significa esas cosas de estar unido a Cristo, de haber recibido el Espíritu Santo, de haber recibido el perdón de los pecados. La unión con Cristo significa que juntos, todos los que hemos arrepentido, juntos formamos el cuerpo de Cristo bajo su señorío, en comunión con los santos. Que Dios nos ayude realmente a tomar en serio esta ordenanza como el primer paso de obediencia y sumisión a Él como nuestro Señor. Y como iglesia, que Dios nos ayude a dar una exposición fiel del Evangelio, para que de esa forma podamos llamar a las personas al arrepentimiento y fe y a tomar ese paso de bautismo, no esperando un largo tiempo de en medio de eso. Vamos a terminar otra vez esta mañana leyendo Romanos 6, 1 a 11. Romanos 6, 1 a 11. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo eso, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto Él murió, murió el pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por esta mañana y por lo que hemos visto de continuación del bautismo cristiano, de quienes deben recibir esto. Ayúdanos a entender que debemos recibirlo todos los que hemos sido o hemos arrepentido, creído en el Dios verdadero, en su Mesías, Jesucristo. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender
lo que significa morir a nosotros mismos y resucitarse a la vida espiritual, a novedad de vida en Cristo. Significa formar parte del cuerpo real, verdadero de Cristo. Y que realmente todos los que hemos sido unidos a ti en la muerte, la resurrección, sí o sí debemos participar en la iglesia local. Ayúdanos a realmente dar una exposición clara de tu evangelio, para que si después podemos llamar a las personas que dan testimonio de fe en ti, que podemos llamarlos a ser bautizados en tu nombre. Sabemos que a veces hay personas que dan testimonio de fe, que son bautizados, que luego se parten de la fe. Eso es lo que hemos visto en tu palabra, tanto en el caso de Simón como en el caso, lo que dice en 1 de Juan. Pero eso no debe impedir que nosotros bauticemos conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, esforzarnos en esto y a practicar y enseñar sobre esta ordenanza tuya que es tan importante. Gracias, Señor, en tu nombre santo. Amén. Amén.